Cordial saludo a los televidentes del canal del Congreso de la República de Colombia. Les damos la bienvenida a este espacio de Cámara Abierta, programa de la Cámara de Representantes que busca destacar y resaltar a quienes contribuyen en la formación de los valores sociales, institucionales y democráticos del país. Sean todos ustedes bienvenidos. El día de hoy estamos haciendo un programa en uno de los lugares sacros más importantes de nuestro país, la iglesia de San Francisco, aquí ubicado en el centro histórico de Bogotá, en la carrera séptima con calle 16 y avenida Jiménez. Estamos con el padre Juan Camilo Gallego López, uno de los hombres importantes de la comunidad franciscana en Colombia, y que ha venido trabajando por el mejoramiento y la difusión de estos espacios que, aparte de ser sagrados y de ir en apoyo de la fe católica de nuestro país, pues también el trabajo se centra en la restauración y conservación de estos lugares desde el punto de vista también cultural. Padre, bienvenido a este espacio de Cámara Abierta. Gustavo, muchas gracias por este espacio, por esta invitación tan especial y claro, un saludo también para toda la teleaudiencia que nos acompaña en este bello programa. Padre, cuéntenos la historia de este templo, nombre, es de 1557, si no estoy mal. Así es, efectivamente. Bueno, pues la iglesia de San Francisco, que es una de las más antiguas de la capital colombiana, incluso la primera en empezar a ser construida de las que queda en pie, inicia sus obras en el año 1557 por un encargo que se le había hecho a la comunidad franciscana que había sido pedida por el primer obispo de Bogotá, Fray Juan de los Barrios, para que viniera a este territorio a ayudar con la tarea evangelizadora. El obispo le solicita a la corona que envíe misioneros y la corona le solicita a la orden franciscana que le colabore con esa misión, y entonces aproximadamente el 24 de junio del año 1550 llega la primer docena de frailes a este territorio para empezar a ayudar toda la tarea evangelizadora, pero también formativa, que esa fue una de las primeras misiones encargadas. Entonces la construcción de estos templos se convirtió no solamente en el espacio para poder atender espiritualmente a la feligresía española que había venido a la colonia, sino también para poder atender de una manera muy particular a las comunidades indígenas que habitaban ese territorio a través de la formación en doctrina, pero también en ciencias como la matemática, la gramática y las artes. O sea, como siempre, una labor excelente, no solo de evangelización, sino de desarrollo académico de las comunidades a donde venían estas órdenes a nuestra América. Padre, ¿quién construye? ¿Cuánto tiempo se demoran haciendo este templo? Bueno, la construcción siempre fue demorada, no tenemos el nombre preciso del arquitecto, el único nombre que tenemos claro de la obra de este templo es de quien diseña el retablo, que es el que nos acompaña en este fondo tan bello, el retablo mayor, que fue obra del ensamblista español Ignacio García de Ascucha, y el templo, digamos, que va siendo construido en varios momentos o varias etapas. El templo inicia pues su construcción en 1557 y se finaliza ya la obra completa con su retablo y con toda la decoración en el año 1624. Podemos ver que son aproximadamente unos 70 años de obras, de entrega, de una labor muy ardua que los frailes hicieron, porque hay que tener presente dos cuestiones históricas. La primera era la escasez de recursos económicos para ir adelantando obras muy grandes, pero la segunda era también la escasez del recurso humano. Eran solamente 12 frailes en su inicio y pues no todos los 12 podían estar aquí al frente de esta obra porque habían sido encargados a diversas áreas cercanas en lo que hoy conocemos como Bosa, Suba, Usaquén, que antes eran pues poblaciones indígenas, incluso más hacia el norte, hacia Nemocón, Zipaquirá, Ubaté, Sutatausa, que fueron encargadas al adoctrinamiento de la comunidad franciscana. ¿Todos los elementos en la construcción de este templo eran de acá del país o eran traídos de España?
Todos los elementos con los que se construyen fueron nacionales. La madera con la que se construye ese templo fue una madera conseguida en los cerros orientales. El oro con el que se decoraron ciertas piezas también fue oro traído de ciertos territorios del virreinato. Lo único que hay que no sea propio de este territorio nacional son algunas esculturas que ya habían sido traídas por los frailes al momento pues, de viajar y de querer traer consigo pues, ciertos elementos que ayudaran a la evangelización. Bueno, dentro de los elementos que traían algunas reliquias. Y hay una reliquia muy antigua acá que data del año 600, si no estoy mal. Más o menos, no tenemos el dato exacto del año, pero es la reliquia de un mártir de las primeras persecuciones cristianas, del mártir San Victoriano, que no solamente fue importante para el tema devocional en el país, sino que también fue importante para la configuración social del centro de Bogotá, de lo que actualmente es el centro de Bogotá, porque el sector tan popular conocido como San Victorino pues debe su nombre a este santo, a quien le hacían su procesión por lo que actualmente es el sector de la Mariposa. Entonces salía esta reliquia en procesión por allí y la gente empezó a identificar este sector con esta procesión y a llamarlo San Victorino. Que le cambiaron el nombre, era San Victoriano, pero le pusieron San Victorino, ¿no? Sí, así es, efectivamente, temas a veces de economía del lenguaje o de comprensión y de un poco de también de cómo se involucra pues lo popular en lo ya pues oficial y religioso. Oiga, padre, pero yo quiero que le contemos un poquito a los televidentes todo el conocimiento suyo, porque no es que el padre es sencillamente el sacerdote que estudia durante 3 años filosofía y 4 teología, sino que usted también tiene una formación bien importante en materia de conservación y de museos y de historia. Bueno, sí, Gustavo, yo soy licenciado en filosofía y en teología, esa es mi profesión de base. Actualmente soy maestrando en archivística histórica y memoria. Y me he dedicado pues ya también por gusto personal al tema de la historia del patrimonio y por ese motivo pues la comunidad franciscana me ha encargado el servicio de director nacional de Patrimonio, Archivo Histórico y Biblioteca Provincial de la Comunidad en Colombia, a la cual también está adscrita el taller de restauración de bienes muebles que tiene la comunidad. Entonces, pues allí toda esta experiencia sumada a la formación profesional pues ha ido enriqueciendo ese trabajo y servicio en pro de la cultura y del patrimonio que custodiamos los frailes en el país. Oye, y esto es bien importante, lo de custodiar todo lo que tiene que ver con la memoria histórica. Y es algo que en Colombia pues no le damos desafortunadamente como la prelación. Aquí hay lugares, casas, museos que desaparecen por falta del apoyo y por falta también del cuidado de las entidades que están a cargo de esto, ¿no? Así es muy importante que el tema del patrimonio lo veamos como algo que es de todos y no solamente de la entidad que lo custodia o que lo administra, ni de la entidad oficial que está a su cargo, que pues son, bien sean los institutos distritales de patrimonio o el Ministerio de Cultura, sino que pues realmente sea un trabajo mancomunado en el que la comunidad que también aprovecha estos espacios y se enriquece con estos espacios, pues entre a hacer todo un trabajo especialmente de cuidado, ¿sí? De que reconozcamos que estos son parte importante de nuestra historia, que han configurado a lo largo de los siglos nuestra identidad y que por tanto deben ser valorados, respetados y cuidados para que no solamente nosotros los podamos aprovechar, sino también pues las generaciones que vienen delante de nosotros. Bueno, vamos a ir a unos mensajes institucionales, padre y televidentes, y ya volvemos con ustedes en este recorrido por uno de los templos más importantes en Colombia. Aunque estés lejos, aunque no te conozca, aunque las condiciones sean difíciles, siempre estaré ahí. O si eres mi amigo o mi enemigo, en los momentos de adversidad, arriesgando incluso mi vida, siempre estaré ahí. No me importa tu color de piel ni tu creencia. Siempre estaré ahí. Siempre estaré ahí. Así se va a las alturas. Fuerza Aérea Colombiana, 100 años protegiendo la nación. Logo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. En la segunda parte de Cámara Abierta, hoy visitando uno de los templos más especiales del país, la iglesia
de San Francisco en el centro histórico de Bogotá, con el padre Juan Camilo Gallego López, quien es nuestro guía el día de hoy. Padre Juan Camilo, estamos hoy en el camerín de la Inmaculada Concepción. Cuéntenos qué es un camerín y qué especial tiene este camerín aquí en una de las alas de la iglesia de San Francisco. Bueno, Gustavo y televidentes, un camarín es un espacio como una pequeña capilla dentro de un templo que está dedicada a una devoción particular. En este caso, a la Inmaculada Concepción de la Virgen María, que es la reina de la Orden Franciscana y que se configuró a lo largo de la historia en la advocación por excelencia para los frailes. Entonces, dentro de esta espiritualidad, pues al momento de construir el templo y empezar a hacer sus necesarias ampliaciones, pues se construye el camarín de la Virgen con el objetivo de poder dedicar un espacio del templo para el culto y la devoción a la Santísima Virgen María. Bueno, pero este lugar, que es un lugar de culto especial a la Virgen María, también tiene de especial algo, una connotación importantísima e histórica que usted nos va a contar. Efectivamente. Hay que tener presente que estos templos históricos y coloniales no solo han sido un foco para la espiritualidad y la religiosidad, que es pues su principal objetivo, claro está, sino que también han sido un epicentro para muchas realidades históricas y culturales que han ido trascendiendo a lo largo de los años y que se han configurado en momentos claves para el desarrollo de nuestra sociedad. Y uno de estos acontecimientos es la conversión del virrey Solís. Don José Solís Folch de Cardona fue el tercer virrey de la Nueva Granada, un virrey muy importante, aunque un poco caído en el olvido por diversas situaciones ajenas a él, mucho posteriores. Sin embargo, a este virrey le debemos cosas como, por ejemplo, la financiación de la expedición botánica de José Celestino Mutis, que nos permitió conocer la biodiversidad de nuestro territorio. Le debemos también aportes muy grandes a la salud y a la educación, con construcción de hospitales y de escuelas. Pero además de eso, es la única historia de un virrey en toda América, en los 4 virreinatos españoles, un virrey que haya decidido renunciar a ser virrey y se haya hecho sacerdote y franciscano. Eso ocurrió aquí, a los pies de esta imagen de la Santísima Virgen María. Aquí el virrey se despoja de sus ornamentos virreinales, de su manto, su capa y demás, y asume el sayal de franciscano. Y a partir de ese momento empieza todo un camino de conversión que lo lleva a ser sacerdote, se ordena sacerdote también para esta comunidad, es guardián y superior de este templo y después de su muerte, ya tardíamente, llegó su bula con su nombramiento como cardenal. Fue una historia no solo de aporte muy grande a lo que en ese momento era el virreinato de la Nueva Granada, sino también a esta comunidad que se vio enriquecida con la presencia de una persona tan ilustre. Bueno, ¿qué significa y qué connotación tiene el nombre del virrey Solís? Bueno, el virrey Solís, digamos que ha seguido haciendo eco a lo largo de la historia. En la comunidad franciscana es tan importante que 2 de nuestros colegios llevan su nombre. Nuestro colegio aquí en Bogotá y nuestro colegio en Bucaramanga se han bautizado con su nombre en honor a él, pero es un nombre que sigue haciendo eco no solamente también en los lugares de Bogotá, el Parque El Virrey, que está dedicado al virrey Solís, por ejemplo, sino también por la importancia que esta familia, los Folch de Cardona, que eran su familia, había tenido en el sur de la península ibérica. El virrey Solís era una persona de una cuna noble, de una persona importante, que al llegar aquí al territorio nacional a querer hacer pues, su buena obra, empieza todo un legado que ha sido continuado con la comunidad franciscana, especialmente en su servicio a la educación. Hay que recordar que el virrey Solís a los 33 años fue general, y un general no porque tuviera influencia, sino por su capacidad importante en el área castrense. A los 37 años fue virrey, siendo uno de los virreyes más jóvenes en estas tierras de América. También cabe recordar que este hombre fue uno de los hombres importantes que luchó contra la corrupción que quiso imponérsele y dañarle por todos los criollos y las personas que hacían parte del gobierno en ese entonces.
siendo este un hombre probo, que es más, llevaba las obras a cabo y él mismo iba y miraba cuánto era lo que se gastaron y cuánto era lo que hacían de obra como tal. Me llama la atención, padre, muchísimo, que dentro de esa historia del virrey Solís, hasta el mejor amigo, el hombre que estaba al lado de él, lo traiciona, y todos por robarse las finanzas, la corrupción que siempre ha perseguido a este país. En esa época no era extraño. Y el virrey Solís entregó en superávit las arcas de esta Nueva Granada, y cuando él las encontró estaban, pero en la pobreza absoluta y debiéndole a todo el mundo. Así es, efectivamente el virrey también fue un ejemplo de, llamémoslo, de ciudadano, ¿sí? Un ciudadano ejemplar que nos enseña con su ejemplo cómo debe ser el comportamiento del ciudadano de a pie, pero también de aquel ciudadano que ha sido elegido por sus conciudadanos para regir pues, los destinos de nuestro país. Una situación que, pues, como usted ya lo mencionaba, Gustavo, necesitamos cada día con más fuerza, poder vencer este tipo de situaciones que por culpa de la corrupción terminan desfalcando ciertas situaciones y terminan pues dañando aquellos buenos propósitos de lo que es un Estado social de derecho y que nos invita pues a pensar en el bien común y a poder construir país pensando en que pues todos tenemos una cabida acá. El virrey nos muestra muy bien eso y nos va enseñando con su propio ejemplo, pero un ejemplo que lastimosamente ha sido de cierta manera manchado en la historia, porque otros personajes de la historia, pues yéndose un poco en contra de esto legado que deja el virrey, pues empiezan a generar una serie de rumores en torno a él que han ido desvirtuando la imagen que tiene la historia pues del virrey Solís, pero que debemos aclarar y dejar hoy muy claro de que pues son rumores posteriores que lo que han hecho es manchar su imagen, como el rumor tan famoso del presidente marroquí que lo quiso ahí entablar en unos amoríos ilícitos con la famosa Marichuela y que pues realmente no hay ningún comprobante histórico que nos permita verificar ello. Tal vez para tapar la pésima imagen, porque ese fue uno de los peores presidentes que ha tenido Colombia, el presidente marroquí. Y por supuesto que él se inventó lo de la historia de la Marichuela, y eso se formaron novelas, y ese es el concepto que muchos de nuestros compatriotas tienen de este hombre que realmente fue un santo, fue un hombre virtuoso y uno de los hombres más importantes en el servicio público y un ejemplo de admiración. Hay que rescatar esa imagen del virrey Solís como uno de los hombres más probos e importantes que combatió la corrupción rampante desde esas épocas inmemoriales, siglo XVI, en nuestro país. Así es, sigue siendo un ejemplo para todos nosotros, como ya lo mencionaba, un hombre que a través de sus virtudes nos enseña algo que es muy importante y que no podemos perder como sociedad, y es cómo el amor y el temor a Dios nos llevan a ser mejores personas. Eso es supremamente importante, tengan la fe que ustedes tengan, siempre pensar que somos seres finitos, nuestra vida son unos años y construimos inmoralidad y corrupción y creemos que vamos a ser eternos y nos vamos a lucrar eternamente. Pues no, hay que crear un país a partir de la conciencia que somos seres finitos y venimos momentáneamente a servir. Se me está pegando lo suyo, padre, acá. Efectivamente, pues no hay sentido en una verdadera vida si no estamos sirviendo para poder dejar un mundo en mejores condiciones del que lo hemos encontrado. Padre y televidentes, vamos a ir a un mensaje institucional y volvemos nuevamente con ustedes en la tercera parte de Cámara Abierta.
En la tercera parte de Cámara Abierta, hoy desde un lugar muy emblemático en el centro de Bogotá, de la cultura y del tema religioso, estamos con el padre Juan Camilo Gallego López, quien ha sido nuestro guía hoy aquí en el templo importantísimo de San Francisco, al que invitamos por supuesto a todos los colombianos y extranjeros que visiten, ¿no? Claro que sí, como les decía anteriormente, aunque su uso más importante y céntrico es el culto religioso, no deja de ser un espacio importante para la historia de nuestro país y que vale la pena conocerlo por todos aquellos que por algún otro motivo visitan la capital colombiana. Padre, ¿cuál es el aporte importante que tiene la comunidad franciscana en Colombia? Bueno, Gustavo y televidentes, como lo mencionábamos en uno de los momentos pasados, desde que llegamos los franciscanos a la colonia hemos sido encargados de una serie de misiones muy particulares, la principal de ellas la educación. Una de las obras insignes y de los legados más importantes que la comunidad franciscana le ha dejado al país es el tema educativo. Toda nuestra historia en este territorio ha sido dedicada a la educación. Hoy en día lo seguimos haciendo y contamos con una universidad, la Universidad de San Buenaventura, que tiene presencia en Cali, Armenia, Medellín, Cartagena, Bogotá. Tenemos también 11 colegios en distintas ciudades del país. Tenemos las parroquias con las que se atienden a las comunidades, a los sitios residenciales de las ciudades o incluso templos como este que atienden unas zonas socialmente tan complejas como es el centro de una ciudad. También contamos con una misión en el litoral pacífico caucano, en el municipio de Guapi, en el cual tenemos también un ancianato y se hace allí todo un trabajo con estas comunidades afrodescendientes que se han visto tan afectadas por temas como el conflicto armado, como el narcotráfico y que requieren no solamente ese acompañamiento de las instituciones del Estado, sino también el acompañamiento de la Iglesia que camina con ellos, que es consuelo, que es refugio y que los va apoyando en todas estas dinámicas sociales en las cuales el ser humano se ve profundamente afectado y necesita de este apoyo también espiritual para poder seguir avanzando por la vida. Padre, ustedes, ¿qué le piden a las entidades gubernamentales y también al Congreso de la República en torno a legislación de cuidado de todo lo que significa la historia del país y los lugares como este que la representan? Bien, indiscutiblemente es algo que no podemos negar. Colombia es un país que en ciertas cosas se ha abanderado en leyes en favor del patrimonio. Lastimosamente son leyes que se han quedado allí en el papel. Son leyes que en muchas ocasiones no repercuten verdaderamente positivamente en este tipo de lugares que son tan importantes para nuestra historia. El Templo de San Francisco ha visto pasar la historia colombiana y la historia de la capital colombiana porque muchos acontecimientos de suma importancia para nuestro desarrollo como nación han ocurrido en la esquina del Templo de San Francisco. Y entonces, por ejemplo, claro, somos un templo que ha sido declarado bien de interés cultural de la nación, incluso de los primeros en haber sido declarado, pero eso a veces pareciera que no hiciera verdaderamente efecto. Sí, como que se buscan hacer proyectos, se buscan tramitar muchas cosas, pero las instituciones muchas veces se quedan allí frenadas y hace falta como más respaldo, más que una legislación que ya está, es aplicar esa legislación y empezar a respaldar a todas estas instituciones que se dedican en custodiar y promover estos espacios culturales para que puedan realizar una mejor labor en ellos. Padre, a propósito de la historia del país, en el siglo pasado, en el año 48, fue aquí a media cuadra donde asesinaron al caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán. Así es, efectivamente. Justo aquí en la esquina frente a la iglesia de San Francisco ocurrió este magnicidio que, como bien sabemos por la historia, produjo toda una serie de situaciones complejas que desembocaron en lo que conocemos como el Bogotazo. San Francisco vio esos acontecimientos. San Francisco es uno de los edificios de la colonia que sigue vivo en nuestro país, que nos puede contar lo que ha ocurrido en nuestro país y que afortunadamente, por gracia de Dios también, no se ha visto destruido por todas estas situaciones que muchas veces han llevado al caos, ¿no? en
en diversos momentos de nuestra historia. San Francisco vio las manifestaciones del paro nacional, San Francisco ha visto las manifestaciones de los diversos movimientos obreros, trabajadores, estudiantiles que pasan junto a esta iglesia rumbo a la Plaza de Bolívar, y ha visto todos los movimientos también de la independencia. Desde estos púlpitos se proclamó la independencia. Francisco de Paula Santander usó uno de estos púlpitos para hacer discursos. Entonces es importante tener presente que este templo no es solamente importante para los creyentes, claro, para nosotros es fundamental y no podemos negar su valor religioso, pero también es importante para nosotros como nación porque nos ha ayudado a configurarnos como pueblo. A propósito del general Santander, era vecino de esta iglesia, pues donde queda el edificio de Avianca era la casa del general Francisco de Paula Santander, aquí en el Parque Santander. Así es, efectivamente, y además, junto con otros próceres de la independencia, pues el general Francisco de Paula Santander tuvo una gran cercanía a la orden franciscana que comparte pues ciertos ideales que fueron muy valiosos para el proceso de independencia. Otros fueron, por ejemplo, Camilo Torres, José Celestino Mutis y otros grandes personajes, Rufino José Cuervo, que estuvieron vinculados a la orden franciscana como miembros seglares. Claro, José Celestino Mutis era franciscano. Así es, efectivamente, y fue ministro de la Orden Franciscana Seglar, al igual que Camilo Torres y al igual que Rufino José Cuervo. ¿Qué quiere decir a la Orden Seglar? La Orden Franciscana Seglar es una orden también fundada por San Francisco, pero que a diferencia de nosotros que somos la orden de los frailes menores, que nos consagramos con los votos religiosos y podemos ordenarnos sacerdotes, la Orden Franciscana Seglar es un grupo para laicos que desean vivir la espiritualidad franciscana y consagrarse a la espiritualidad franciscana, pero sin dejar su vida seglar. O sea, se pueden casar, pueden tener vida familiar, todo. Efectivamente. Bueno, padre, y a propósito, padre, de la historia, ya hablábamos anteriormente en otro segmento del Virrey Solís, ¿qué otro personaje pasó por estos claustros de la historia colombiana? Bueno, junto con los que ya le mencioné que son muy importantes porque hacen parte de los próceres de la independencia, muchos otros son los personajes y las autoridades que han pasado. Sería una lista de verdad muy grande. Que se hayan vinculado como tal a la orden, no. A la orden pues hacerse sacerdotes o religiosos como el virrey, él es el único caso. Pero pues sí han sido muchos otros los que han tenido algún contacto con el templo, desde presidentes de la República. El presidente Virgilio Barco, por ejemplo, hizo unos aportes muy grandes para la preservación cultural de este templo. Fue uno de los presidentes que más apoyó el tema de la cultura en el templo de San Francisco y de volver este espacio también un centro cultural. Y así podríamos nombrar a muchos otros miembros de las altas esferas sociales. Sin embargo, que comparta esa historia del virrey es el único. Padre Juan Camilo, muchas gracias por habernos recibido hoy acá, en este lugar tan emblemático de la fe católica, de la historia y de la Bogotá de siempre. No, a ustedes, Gustavo, a ti infinitas gracias, es un gusto tenerte por acá, es un gusto compartir con ustedes, queridos televidentes. No se les olvide que el Templo de San Francisco es una casa para todos y aquí las puertas están siempre abiertas todos los días del año para que ustedes puedan venir no solamente a encontrarse con Dios, sino también a beber de esta historia y cultura maravillosa que este templo nos regala. Bueno, agradecemos a la mesa directiva de la Cámara de Representantes, a la Oficina de Información y Prensa de esta misma corporación, al gerente del Canal Congreso de la República, a todo el equipo técnico que hace posible que lleguemos a ustedes. También a ustedes, televidentes, por su atención. Muchas gracias y solo nos resta decir, como siempre, Dios bendiga a Colombia.